Ay, a ver. ¿Listo? Bueno, estamos aquí transmitiendo en directo un programa de, bueno, lo bautizamos, es Color On Online. Todavía podemos cambiar de nombre si es que no te gusta. Puedes dar tu comentario abajo. En este momento tenemos solamente un espectador. Esperamos que se reúnan más. Si no se reúnen más, no importa, lo entendemos, es día domingo. Pocos ven YouTube en este momento, ¿ya? Habían algunas cosas que quería conversarles que tenían que ver con educación, moral y un tema que se discutió bastante durante este asunto del bus de la libertad. Bueno, tenemos algunas notas sorpresas justamente. Me acaban de llegar unos audios de un amigo, son audios de Marcela Aranda, vamos a tener que circularlos. Ella pidió explícitamente que los circuláramos, entonces vamos a hacerlo circular. Quédate con nosotros al final para poder escuchar estas noticias, que son un poco noticias macabras, y es lo que estamos hablando, y es el por qué Color en Estudio está transmitiendo en directo. Solamente tenemos 30 minutitos, vamos a tratar de cortarlo lo más que podamos para poder alcanzar en estos 30 minutos a hablar con ustedes. Si no se me escucha, pueden escribir ahí en el chat, ¿ya? Dicen, no se te está escuchando nada, porque realmente es la primera vez que estoy transmitiendo en vivo. Generalmente yo grabo y estoy con un poquito de miedo realmente. Así que vamos a tratar de calmarnos y hablar un poco el tema. El tema que quería tratar con ustedes, voy a poner acá la diapositiva para poder proyectarla hacia ustedes, es el tema si la educación puede ser amoral, ¿ya? Una de las temáticas que se habló mucho con este punto de la libertad. Si tú no has visto noticias, si estás apartado del mundo en este momento, bueno, te pongo al corriente. El día lunes empezó a circular en Chile un bus con unos ciertos mensajes que trajeron mucho problema entre dos bandos. ¿Cuáles bandos? Aquellos que están en contra de la ideología de género y aquellos que están a favor de la ideología de género. ¿Ok? Me imagino que tú no sabes lo que es la ideología de género, ¿ya? Pero para poder entender lo que es la ideología de género, vamos a tener que explicar algunas cosas y algunos contextos. Realmente este programa no es para explicar lo que es la ideología de género, así que puedes escribir en YouTube y colocar muchos enlaces ahí para saber lo que es la ideología de género. Te lo resumo, es una especie de cosmovisión, una especie de ideología, es un conjunto de pensamientos que redefine algunos conceptos del hombre, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Este día. Uno de los grandes argumentos de los que estuvieron posteando aquí en el video que subimos en Color en Estudio, que es la explicación sobre la ley, que se nos acusó en algunos momentos de estar tergiversando los artículos. Bueno, los invitamos a revisar los artículos en el video que subimos, en la parte de comentarios, en la parte ahí explicativo, subimos la ley subrayando los puntos que nos parecen complicados, ¿ya? Los que tienen Adobe DC, con ese me funcionaba muy bien, hice algunas anotaciones. Pueden estar bien, pueden estar mal, pero la idea es debatirlo. La idea de este canal, no nos hacemos dueños de la verdad, pero sí nos gusta debatir la verdad, buscar la verdad, lo que pueda hacer mejor para ti, para mí, socialmente hablando. Bueno, me están aquí escribiendo mientras tanto, no sé si se me escucha, si no se me escucha. Bueno, si se les traba, parece que es mi... no lo sé, puede ser que sea mi ancho de banda en este momento. Recuerden que Chile tiene un pésimo ancho de banda, ¿ya? Horrible. Y por eso mismo
Si se me llega a trabar mucho, avísenme por el chat, ¿ya? Pueden escribirme por el chat, no me manden WhatsApp en este momento porque me distraigo un poco, ¿ya? Uno de los temas justamente candentes, como estábamos hablando, es el tema del bus. Una de las cosas que me escribieron mucho es, bueno, es que ese es tu punto de vista. Nadie está evitando que tú eduques a tus hijos con tu visión, con tu ideología, ¿ok? Pero respeta, el resto de la gente quiere tener una educación laica, sin visiones religiosas, ¿ya? Y que sea para todos, inclusive. Aquí necesito entrar en materia y explicar este término. ¡Oh! Tuvimos un corte, ¿sí? Ya, lamentablemente todavía la cámara no la encuentro cómo poder grabar, transmitir a la vez, así que vamos a estar tratando de estar tocando la pantalla, ¿cierto? Para que no se me apague la cámara. Esperamos poder configurarla para la próxima vez, pero bueno, no te preocupes. El tema es justamente, había una diapositiva que preparé ayer, ¿ya? En esa diapositiva quería explicarles un poco que es imposible una educación amoral, ¿ya? No es posible. Hay ciertos conceptos que son intrínsecos del hombre y que es como decir que el hombre no respire, ¿ya? Y eso es lo que yo les quiero mostrar un poco hoy. Permítanme colocarle la diapositiva. Vamos a colocar acá, vamos a ventana de aplicación. Ups. Compartir. ¿Listo? En sus pantallas deberían estar viendo en este momento una frase que dice: existe la educación amoral porque el hombre es imposible ser amoral. O sea, para el hombre es imposible ser amoral. Disculpen algunas fallas que puede tener la diapositiva, pero estaremos trabajando por usted. El tema aquí es entender algunos conceptos, que lo que es moral, que lo que es amoral, ya, para que lo puedan entender. Primero, antes de avanzar, tenemos algunos conceptos claros. Moral. La moral es un conjunto de normas, ¿ya? Valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Entonces tenemos que son normas, valores y creencias aceptadas por una sociedad. Esto es una moral. O puede ser por un conjunto, por una parte de la sociedad, ¿ya? Porque tú y yo quizás no tenemos la misma moral, ¿no? Entonces, ahora, amoral. Si usted lo entiende, yo creo que viene por la sola palabra. La palabra moral es un adjetivo que puede aplicarse a una persona o a una obra llevada a cabo por alguien, ¿ok? Cuando el término se refiere a un individuo, se lo presenta a este como despojado de sentido moral, es decir, que no tiene moral. No estamos hablando de inmoral. Inmoral es que va en contra de la moral. Aquí estamos hablando de exento de moral, ¿ya? ¿De exento de qué cosas? Exento de normas, exento de valores y exentos de creencias, ¿ok? Eso es amoral. Por otra parte, cuando se aplica a una obra, generalmente es de un perfil artístico, ¿ya? Se dice que su propósito no persigue ningún fin moral, ¿ok? No persigue ni normas, no persigue valores y no persigue creencias, ¿ok? Ahora la pregunta clave es, ¿existe la educación del hombre sin recibir un conjunto de normas, valores y creencias? ¿Es posible o no es posible? Bueno, una de las cosas que nos preocupan, esperamos que se pueda estar viendo la diapositiva, voy a revisar que se esté viendo la diapositiva, sería un chiste realmente que no pudiéramos ver la diapositiva o que usted no la esté viendo. Permita. Vamos a revisar un poquito si se está viendo la diapositiva. Recuerden que es la primera vez que estoy transmitiendo en vivo. Listo. Sí, se está viendo la diapositiva. Efectivamente dice, la educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que es la educación. ¿Ok? Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos,
la educación también implica una concienciación cultural y conductual. Miren lo que es la educación. Ojo, esto yo lo estuve revisando en diferentes páginas de internet. Obviamente tuve que pasar por Wikipedia, no me fusilen por eso. Algunos libros también interesantes, donde dice que las nuevas generaciones adquieren modos de ser, ¿ya? Ser de la persona, de generaciones anteriores. Esto es educación, o esto se está definiendo como educación. Es el proceso educativo que se materializa en una serie de habilidades y valores. Ojo, educación tiene habilidades y tiene valores, ¿ya? Que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales. Bien, o sea, una educación produce no solo cambios a nivel mental, también a nivel de las emociones, cómo las percibimos, la manera en que se configura la sociedad, ¿ya? De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar para toda la vida. De hecho, hay un versículo que dice, educa al niño cuando esté pequeño, ¿cierto? Y no se apartará de él cuando joven, del camino. Esto es bíblico también. Y esto también lo corroboran personas que no son creyentes. Están diciendo que la educación te cambia, tiene valores, tiene emociones, tiene una carga, ¿ya? Y eso es lo que vamos a explicar un poco más adelante. En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento, cómo piensas, la mecánica de cómo funciona tu cerebro, cómo sumas, A más B es igual C, o sea, cómo llegamos, el proceso analítico, cómo funciona tu cerebro, se estructura el pensamiento. ¿Okay? La educación también entra en esta esfera. Y de las formas de expresión, ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, hasta este momento, vemos que la educación, según las definiciones que estamos escuchando, es imposible que sea amoral, porque la moral tiene valores, costumbres, creencias de una sociedad, ¿ok? Y vemos que la educación integra valores, creencias, formas de pensar, cómo funciona el cerebro. Vamos a entender algunas otras definiciones que interactúan dentro de la educación. Cultura, en general, es una especie de tejido social. Miremos cómo se define la palabra cultura, que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. ¿Ok? Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, pongan atención, UNESCO, ¿quién lo define esto? La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. ¿Ya? La cultura tiene que ver con cómo me veo yo a mí mismo. ¿Ya? A través de ella, el hombre discierne, miren, valores y busca nuevas significaciones a estos valores. Es decir, vamos a resumirlo, ¿qué educa a una persona o qué educa a tu niño, a mi niño? ¿Qué educa? El medio ambiente, la familia, los profesores, los amigos, los conocimientos, las emociones, las estimulaciones, lo que comes, ¿ya? También hay un asunto cultural en lo que comes y por lo tanto también te educa, ¿ya? Hay principios alimenticios o valores sobre comida, que es bueno, que es malo para comer, ¿cierto? Que afectan tu visión. Lo que ve, lo que se oye, lo que pruebas, lo que escuchas, lo que tocas, es decir, todo lo que experimentas en esta vida te educa, ¿ya? Y eso quiero que lo tengas muy en claro. Todo lo que está en esta vida te educa. De hecho, hay un dicho que dice, la escuela de la calle, la escuela de la vida, te educa. La calle educa. La televisión educa, ¿ok? Tus amigos, tu círculo social te educa con cierto tipo de cultura, ¿ok?
la educación siempre va a llevar una carga moral. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo un juicio moral? Sí, porque hay valores, ¿ya? Recordemos, vamos a volver atrás, decía que la moral tiene normas, valores y creencias, ¿ya? Y vemos que la educación integra valores dentro de un pensamiento. Vamos a demostrarlo un poco de manera empírica. Me gustó mucho para tratar de ver si podía existir una educación amoral, ¿ya? Pero los únicos casos que yo encontré para poder intentar probar que existe una conclusión amoral es si tú tomas un niño, lo aíslas de la cultura humana, de sus padres, de sus profesores, y lo pones en un medio distinto, pregunta, ¿el niño se educará a sí mismo? ¿De dónde obtendrá sus conceptos morales, sus creencias, sus normas? Y es interesante porque hay algunos casos, y sobre todo un caso acá en Chile, los casos famosos de los niños bestia o los niños salvajes, que fueron abandonados a una temprana edad, 3 años, 4 años, 5 años, en bosques, en selvas, y tuvieron que ser educados por un entorno. Y me gustaría que entendieran un poco qué pasa cuando el niño no recibe influencias culturales. ¿Será que el niño genera una visión de sí mismo, como decían ahí, dentro de la construcción de la ideología de género, que la ideología de género, que la sexualidad, la moral, es todo un asunto de construcción social? ¿Puede existir un niño amoral? Entonces estos casos de los niños salvajes son interesantes porque los niños salvajes, bueno, aquí puse algunos casos, el caso de Vicente Caucao, John Sabunya, Natacha, ¿ya? Que los niños estuvieron en algunos ambientes con animales o en el bosque, en otros casos, y la educación o lo que ellos recibieron por educación fue lo que observaron, lo que escucharon, lo que comieron, su experiencia de vida. ¿Ok? Y entonces obtuvieron las normas morales que existen en el reino animal. ¿Como cuál? Los hábitos, ¿ya? Las creencias se desarrollaron entre los animales, eran uno más con los lobos, en un caso que estaba leyendo, uno más con los monos, y obtenían estas normas morales de ellos. Es decir, como decían muchos filósofos, el hombre es un ser social y no puede no ser educado. Algo lo educa. En estos casos de los niños salvajes, fueron educados por el bosque, la selva, los animales. Un niño pequeño no vive de instinto, ¿ya? Tú pones un animal, tú pones una golondrina, por ejemplo, estaba leyendo los casos, la golondrina desde que nace sabe que tiene que defecar fuera del nido, ¿ya? Un animal, un perro salvaje, la única educación quizás que va a recibir de sus progenitores son los sistemas de caza que tienen para obtener su alimento, las formas en que la manada está estructurada para cazar, pero sabe que tiene que comer, sabe que tiene que cazar, sabe que tiene que dormir. ¿Me hago entender? Por ejemplo, a una mariposa, cuando nace, no le enseñamos a volar. Sabe que tiene que volar y sabe volar. Los instintos gobiernan a los animales. Pero en el caso del hombre, si tú dejas a un niño pequeño o un bebé, lo pones en un bosque, probablemente muera de frío, probablemente muera de hambre. No puede desarrollarse solo. El hombre no tiene instintos, tiene necesidades básicas, ¿ok? Como reproducirse, tiene necesidades de alimentación, de agua, de dormir, de cobijo, pero no así como los animales, el hombre necesita ser educado. Y si no tiene en su medio algo que lo educa, lo toma del lugar más cercano. En estos casos de los niños salvajes, del bosque, de la selva. ¿Por qué les traigo esto? ¿Ya? Aquí, bueno, estaba explicando lo mismo, porque eso significa que tu hijo, al relacionarse con una persona, con un profesor,
con ciertas normas, con ciertas creencias, con cierta cultura, siempre va a ser educado. Y aquí tenemos que entender dos conceptos para poder entender un poquito por qué esos argumentos que quizás me plantearon sobre una educación amoral no funcionan realmente. Una cosa es la cosmovisión, es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias. Mire, la cosmovisión se genera por las creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de su propia existencia. ¿Ok? Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, la cultura también puede tener una cosmovisión, o una época histórica también puede tener una cosmovisión. Es decir, la cosmovisión, no sé si voy a pasar acá a cambiar de toma, la cosmovisión cometí un error, pasé a llevar el botón de detener transmisión. Bueno, difícil quizás que nos puedan seguir en el enlace, pero van a poder ver el término. Voy a tratar de pegar los dos videos para que queden después. Pero estábamos explicando justamente que la cultura o la cosmovisión son estos lentes que yo tengo puestos. ¿Ustedes los ven? Miren, ¿cierto? La cosmovisión es la manera de interpretar las cosas. De hecho, aquí me tienen que estar escribiendo de que se me cayó el internet, me están diciendo que se pega, justamente. Pero bueno, si no, para la otra no vamos a poder transmitir en vivo y vamos a tener que grabar. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Entonces, la cultura son los lentes, ¿ok? Son los lentes de cómo tú interpretas y ves el mundo, los valores, los sistemas de creencias. Y tú cuando educas, tú estás colocando valores o sistemas de creencias. Eso es lo que acabamos de ver, ¿ya? Por lo tanto, van a afectar tu cosmovisión, la forma de entender las cosas. Había otra parte que la quiero presentar acá, justamente, que tenía que ver justamente con qué es lo que es una ideología, para que entendamos un poco, ¿ya? Ideología es un conjunto de ideas fundamentales, ¿ya? Que se caracteriza el pensamiento, que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. La ideología tiende a conservar, o sea, una ideología se conserva o transforma el sistema social, tanto económicamente, ¿ya? Política, la cultura existente, cuenta con dos características principales, una ideología, ¿ya? Para que entendamos que cuando dice, no, es que la ideología no es mala, ¿ya? Dice que se trata de una representación de la sociedad, ¿ya? Y presenta un programa político. Representa a la sociedad con una cosmovisión, pero además tiene un programa político para mantener este sistema social o para modificar este sistema social. Es decir, reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en un conjunto y en base a esto elabora un plan de acción para acercarse a lo que considera una sociedad ideal. ¿Ok? Vamos a dejar hasta ahí con la transmisión de la diapositiva. ¿Ya? Aquí me equivoqué, justamente era detener. ¿Ya? Es decir, para que ustedes entiendan, una ideología tiene implícito mantener la sociedad tal como está o modificarla. Y una ideología tiene una cosmovisión. Y una cosmovisión está construida por valores, ¿ya? Pensamientos, formas de entender el mundo. Y la forma de entender el mundo, los valores, las normas, se adquieren por la educación. ¿Ok? Como tú eduques al niño, es la cosmovisión que va a tener y son las ideologías que va a generar. No sé si me van siguiendo, causa, efecto. Desde dónde parte hasta dónde termina. ¿Ok? Un pensamiento ideológico, una doctrina ideológica, una filosofía, parte por una cosmovisión. De hecho, los griegos a través de su historia tuvieron diferentes cosmovisiones del hombre, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la principal es que ellos dividieron al hombre en dos partes,
una parte era la parte espiritual, otra parte era la parte física, y ellos creían que ninguna de estas dos se llevaban, que la parte física era mala, que la parte espiritual era buena, que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, porque la parte espiritual, la parte esa mental, va al final al morir a desprenderse del cuerpo y va a ir a otro lado. Eso es lo que creían los griegos, que el cuerpo era intrínsecamente malo, esa era su cosmovisión. ¿Y su cosmovisión de dónde venía? Bueno, de sus leyendas, de sus mitos, de su cultura, ¿ya? Que había delineado por tiempo su forma de mirar el mundo. Ahora, aquí viene el problema, cuando nosotros realizamos asuntos científicos o experimentos, por ejemplo el famoso y bien criticado informe de Kinsey, ¿ya? Que habla sobre el comportamiento de la sexualidad humana, el problema es que cuando hace el estudio, los hace con una visión, con una cosmología, una cosmovisión, ¿cierto? De ellos. ¿Cómo? Lo que se critica del famoso informe 15, que habla sobre el comportamiento sexual y que valida la homosexualidad como algo natural, es que cuando toman o muestrean, toman a prostitutas, toman a gente que estaba en la cárcel, toman realmente a gente que tenían un sistema moral. ¿Me hago entender? O sea, le hacen preguntas, no a un animal amoral, le hacen preguntas a una persona que tiene moral, que está condicionada por una moral. Y por lo tanto nosotros sabemos que la moral de este segmento de la población no es de la mejor, digámoslo así, no se adaptaba o realmente no representa un conjunto o el 100% de la sociedad. Y eso fue uno de los puntos que más le criticaron a Kinsey, de que lo que él decía realmente era una falacia porque no representaba las estadísticas del sistema, de un sistema social amplio, ¿ya? Y por lo tanto muchos han, como yo, realmente no valoramos este informe y realmente es solamente una parte de la población que tiene su visión, su ideología, su cosmología, su moral y que no puede significar como algo valorable, algo que yo pueda estimar para estructurar una educación sexual, ¿ok? Nosotros debemos entender que, por ejemplo, la educación sexual integral está basada en este informe. Es decir, se pega esta cosmovisión que ya venía desde antes y genera un informe que lo que se toma como ciencia. Por ejemplo, estaba leyendo un informe científico donde se hablaba justamente, y de hecho me interesó porque este informe era liberal, decía que la sexualidad no era un asunto genético, ¿ya? Y esto es corroborado, esto es un asunto que se ha establecido, no es genético, sino que este mismo informe liberal decía que la homosexualidad no era una enfermedad, primero, voy a explicar por qué, porque realmente era un asunto conductual. Y en asuntos de conductas, lo que se considera dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría como una enfermedad, es cuando algo genera trastornos. ¿Me hago entender? Te hace infeliz. Pero, por ejemplo, tú vives una sexualidad diferente y tú eres feliz, no tienes problemas contigo mismo, tú te aceptas, tú dices, bueno, yo nací como hombre, pero yo me siento mujer y yo soy feliz así. Entonces, dentro de los parámetros de la cosmovisión de la ciencia psicológica, porque sí, tiene una cosmovisión, es normal y no lo clasifica como una enfermedad. Por eso, en el proceso que los hombres cambian de cosmovisión por su cultura, también pasa a ser una enfermedad o un trastorno mental a ser considerado no una enfermedad o no un trastorno mental. ¿Me hago entender? Es porque la visión detrás de los sujetos cambia. La ciencia o la interpretación de los experimentos científicos cambia dependiendo de los hombres que están detrás. Porque, por ejemplo, si yo quisiera tomar una cosmovisión quizás más naturalista, más amoral, yo tendría que ir a la naturaleza, ¿cierto? Nosotros sabemos que para ver si algo es bueno o malo a través de la naturaleza, tenemos que verlo a través de si el segmento poblacional, es decir, imagínate un perro, es feliz, se desarrolla, tiene descendencia, crece su manada y deja genes más fuertes a la siguiente generación, digámoslo dentro del estudio naturalista, ¿cierto? Un poco darwiniano. Entonces, si hay algo dentro de la manada que no permite
que se mantenga esta forma social que ha llevado a la manada a expandirse, a crecer, a robustecerse, entonces podemos decir que según el concepto natural es algo que va en desmedro de ese animal, ¿cierto? Podemos decir, en caso de los monos, por ejemplo, hay monos homosexuales, siempre se ha tomado esto, han habido en muchas partes de la naturaleza la homosexualidad, pero en cuanto a mamíferos, un homosexual no genera descendencia, no hace que esta población de mamíferos crezca. Entonces, bajo ese concepto moral, no estoy presentando mi moral, ojo, sino que estoy presentando eso, sería algo dañino, algo no benéfico para esos animales, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos interpretando esos datos bajo el hecho naturalista de las generaciones que deben multiplicarse de los animales, que tienen que crecer, que tienen que mantenerse en esta tierra, ¿cierto? Crear un equilibrio con el ecosistema. Entonces, si te das cuenta, un mismo experimento puede ser interpretado de maneras diferentes dependiendo del sistema moral, la cosmovisión que apliquemos para entender esa realidad. No sé si me vas entendiendo. Ahora, volviendo al punto inicial, es por ello, mi estimado espectador, que hay dos ahí personitas viéndome, al resto los saludo porque se quedan a mirar el video después, son 811 suscriptores, subimos 100 suscriptores esta semana, eso fue un boom que tuvimos. La educación no puede ser amoral. Así de simple, no puede ser amoral. ¿Por qué? Porque ponen normas, ponen valores. La educación forma cómo se genera el pensamiento. De hecho, cuando entra el método científico hace que la sociedad cambie, porque evaluamos la realidad de una manera diferente. Nuestras concepciones cambian. ¿Te das cuenta? Por eso una educación no puede ser amoral. Si tú a un niño, por ejemplo, dentro de su formación inicial, estoy hablando de 4, 5, 6, 7, 8 años, le dices que en tu cosmovisión se la impones y le dices, o mejor, más que imponer, el término correcto es educar, porque eso es lo que estamos revisando. Educar es poner una cosmovisión a formar otra que aún no es formada, ¿ya? Para algunos esto es imposición, para mí es educación, ¿me hago entender? Entonces, al niño tú le educas de que la homosexualidad es normal, que es benéfica, que es inocua y que no trae problemas en su desarrollo, eso va a quedar ahí, a través de la cultura va a madurar y cuando él sea adulto y observe el mundo, va a evaluar el mundo a través de esa cosmovisión que fue creado a través de los valores, habilidades, experiencias que ese niño tuvo cuando pequeño. ¿Me hago entender? Simple. Y por eso la Biblia dice claramente, y aquí es donde tengo que saltar, porque este es un canal cristiano, tengo que saltar al hecho de la Biblia. Hay dos premisas. Primero dice, si tu ojo es malo, lo que está acá adentro es malo. Pero cuando está hablando del ojo, la Biblia es clara en ese versículo. Todos los cristianos llegamos a una unanimidad en entender este versículo, es la conciencia. Si tu conciencia es mala, si tu forma de mirar el mundo es mala, lo que tú miras, lo que tú ves, lo que entra por las avenidas del alma es malo, entonces tu mente es mala. O tu forma de pensar, tu forma de concebir las ideas. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una carga moral. Dice, lo que está a favor de Dios es bueno, lo que está en contra de Dios es malo. Oh, se me estaba apagando la cámara. Entonces, si se dan cuenta, la Biblia está expresando dos cosas. Que la conciencia necesita ser iluminada, necesita ser formada. Y esa formación puede ser buena o puede ser mala. También la Biblia invita, dice, educa al niño cuando pequeño y no se va a desviar cuando esté grande. En otra parte, la cito, dice, y recordarás a tus hijos y repetirás estas palabras, ¿cierto? Cuando se levante en la tarde, todos los días, porque la Biblia está implícita en un lenguaje educativo.
Y la adoración cristiana no puede desligarse de la educación. De hecho, para servir a Dios, según los dictados de mi conciencia, tengo que educar a mi hijo, porque eso es adoración cristiana. Dios me pide por sus leyes y sus mandamientos que yo eduque a mi hijo bajo cierta cosmovisión, ¿ya? Ciertos valores, ciertas normas, ciertas leyes éticos, morales, porque eso significa que yo estoy adorando a Dios por medio de mi obediencia a lo que Él me pide. Por lo tanto, la famosa ley de los derechos de la niñez me está imponiendo un sistema de educación, un sistema de moral, y le está dando a mi hijo atribuciones que según mi ideología, mi creencia, mi cosmovisión, mis conceptos, me pertenece a mí como padre formársela a él. Hay una materia, obviamente, que tenemos que entender que tiene que ver con la convivencia. Es decir, mi ideología, mi cosmovisión, mi educación no puede hacerle daño al niño. ¿Cómo? Golpeándolo físicamente. Nosotros sabemos que eso va en contra de su desarrollo íntegro, ¿ya? Entonces no lo puedo golpear, no lo puedo maltratar de una manera en que él se autodestruya su ego, su persona. Aunque también los cristianos entendemos que la corrección física en algunos momentos es necesaria, porque eso también va con nuestra cosmovisión e ideología, ¿cierto? Pero hoy en día eso está penado. ¿Por qué? Por el maltrato. No estamos hablando de violencia ni mandar al hijo al hospital, sino que si tu hijo roba, si tu hijo miente, si tu hijo te falta el respeto, en las primeras edades, sobre todo estamos hablando de la formación, tú vas a tener que tirarle un poquito la oreja, un coscorrón, ¿cierto? Porque lamentablemente el niño en esa edad no entiende abstracciones, no entiende que tú le hables mucho, sino que entiende asuntos conductuales. Y lamentablemente, si tú no tomaste el tiempo de formar a tu hijo sobre una conducta específica para que él pudiera desarrollarse íntegramente en un aspecto, muchas veces vas a tener que corregirlo. Creo fervientemente, ya que estamos acá y como se dice en YouTube, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, creo que es falla de los padres realmente. Cuando llegamos a una eh, corrección física, es porque el padre no tomó el tiempo de explicarle al niño en una esfera que pueda entender y pueda ser entrenado, ¿sí? Porque los niños son entrenados y eso tienen que entenderlo. Un niño no entiende, cuando sean grandes van a poder dialogar, pero un niño pequeño es entrenado de una forma, es educado, ¿ya? Entrenamiento y educación van de la mano, ¿ya? Para que lo entiendan, dentro del concepto cristiano. ¿Ya? No lo entendemos como ustedes, no como el sentido de entrenar a un animal, que le pegamos y lo golpeamos hasta que hagan lo que nosotros queremos. No, no estoy hablando de sentido de entrenamiento. Estoy hablando del sentido de entrenamiento como los atletas. Los atletas tienen que ser entrenados. ¿Para qué? Para llegar a su máximo potencial. El niño, para llegar a su máximo potencial, tiene que ser entrenado, tiene que ser ayudado, tiene que ser formado para que él pueda llegar a un punto sin que yo lo tenga que corregir. O sea, yo creo más en el entrenamiento, en la formación, más que en la corrección. Pero lamentablemente, como el niño mira muchas cosas en el mundo, entonces algunas veces, por ejemplo, va a ir al colegio, va a ver que sus amigos mienten, llega a la casa y toma eso como hábito. Lamentablemente, por más que hemos formado, entrenado al niño, él toma una mentira, lo va a tomar como hábito y vamos a tener que quizás aplicar un poco de corrección, ¿cierto? Eso va dentro del derecho preferente de los padres, ¿cierto? Entonces, concluyendo, porque ya me estoy pasando bastante de lo que era la transmisión, no puedo ver el reloj, yo creo que ya vamos por los 40 minutos. En resumen, la educación no puede ser amoral, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la moral viene implícita en la cultura, y la cultura está implícito en todos los lugares, en la calle. Mi cultura tiene luz eléctrica. Yo creo en el contexto histórico de otras culturas no tuvieron o no tienen luz eléctrica. O sea, la cultura es todo. Todo lo que rodea a un hombre es cultura. Y tiene implícito valores. Tercero, cosmovisiones. Las cosmovisiones interpretan las realidades. Tu cosmovisión, mi cosmovisión, otras cosmovisiones entenderán la realidad de manera diferente.
¿cómo pueden convivir entonces en paz y armonía culturas diferentes? Porque mi cultura es diferente a la cultura de personas que están en pro de la diversidad, o más que diversidad, ideología de género, para ser exacto. Mi cultura es diferente a la de ellos. Mi cosmovisión es diferente a la de ellos. Mi ideología es diferente a la de ellos. ¿Cómo en el colegio vamos a llegar entonces a un acuerdo? Es ahí donde el debate y la discusión se tiene que dar. No que un gobierno imponga su ideología, su cosmovisión, su cultura sobre el resto de las familias, sino llegando a acuerdos consensuados con los padres. En este momento, por ejemplo, si un niño va a un colegio católico, de hecho fui profesor, y no quería tomar catecismo o las clases católicas de religión, el niño podía ausentarse, podía salirse de la sala y no recibir esa formación valórica. Los niños realmente pueden salir de la formación valórica que les da un colegio, podrán ausentarse de las clases de sexualidad integral que el gobierno quiere darles. El gobierno va a poner su ideología de sexualidad, su forma, sobre lo que yo esté formando en el hogar. Una opción diferente. Si yo quiero criar a mi hijo en mi hogar y que tenga estudios libres, lo que se llama homeschooling, quiero que estudie, no le estoy faltando ningún derecho porque va a estudiar, pero que estudie bajo mis normas morales y bajo mis normas de conducta y bajo desarrollo social o en los lugares donde yo he puesto para que él sociabilice. ¿Me hago entender? Es mucho más profundo. El derecho preferente del padre tiene que ver con todo lo del niño. Nosotros somos los que definimos lo que es bueno, moralmente hablando, físicamente hablando y espiritualmente hablando. Hay algunos puntos de encuentro. Nosotros sabemos que la muerte, por ejemplo, para todos los conceptos es malo, ni por tanto la ideología, la religión, no. Sabemos que la muerte es irremediable, es malo. ¿Me hago entender? O sea, hay temas que no vamos a dialogar porque sabemos que son malos, pero hay otros puntos que debemos dialogar y debemos llegar a acuerdos como sociedad. Lo otro, que se me está yendo de la cabeza, que es el otro punto. Y me lo pasaron acá justamente. No sé si se va a escuchar, espero que se escuche. Si no, voy a poner los audios, los voy a poner aquí al final, ¿cierto? Voy a compartir algo que me llegó en audios. Creo que no se ve bien, pero sí los voy a poner acá. Son unos audios que me mandó justamente, o que puso Marcela Aranda para que los difundieran. ¿Ya? Yo sé que a algunos les cae mal, ¿cierto, Marcela Aranda? Si tú me estás mirando, bueno, hay que escucharnos a todos, pero vamos a escuchar un poco. Acabo de llegar al aeropuerto de Santiago y me llamaron de Chilevisión de Radio Cooperativa para preguntarme por qué Rolando Jiménez presenta mañana, junto a dos diputados más, un proyecto de ley de incitación a los, ¿cómo se llama?, los inmigrantes y las minorías sexuales. Porque hoy día en Chile es un proyecto de ley que no ha sido legislado, no están en la tabla, que dice el odio religioso y racial. Se están colgando del tema de los inmigrantes a través de las minorías sexuales. Pero Rolando Jiménez abiertamente ha hablado del bus del odio. Es increíble porque los periodistas hoy día me están dando la razón, me está esperando como la periodista de televisión por el tema de la libertad de expresión, una cuestión que creamos cosas distintas, pero cosas que empiezan a restringir, como la ley Mordaza en España. Es importante que lo pongan en las redes sociales, porque mañana ingresa un proyecto al Congreso. El gobierno está apoyando todo esto y respecto al panfleto. Jamás sería una suicida si hubiera dicho alguna vez que en Canadá se había legalizado la zoofilia o la pedofilia. Jamás lo he dicho. Y la embajada se salió a desmentir, pero una cosa que salió en un diario y en un medio. Nada más. Nunca he dicho algo así. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí, la ley de identidad de género lo que va a generar es un supraderecho, donde ninguna norma. Una norma. Supraderecho, donde ninguna norma, nada podrá restringir, suprimir, otorgar algún límite al ejercicio del derecho a la identidad de género. ¿Quién creen que va a tomar este derecho? Las personas que no tienen identidad de género homosexual, o sea, heterosexual. Cuando están manipulando los medios, y ahora con esta nueva ley que quieren implementar, y toda la discusión se basa ahora en esto, y les he estado diciendo en el fondo que aquí hay mentiras y una serie de cosas, la verdad es que es tremendo. Nunca hemos dicho tampoco
lo que dicen los dos primeros puntos ¿cómo se llama?, el famoso panfleto, porque además no son ciertos como lo está planteando el panfleto, finalmente raya la papa el panfleto, por lo tanto es complejo cómo se han usado los medios, el Estado, cómo hay tribuna. Esto se va a poner color hormiga, de verdad. Esto, espero que la ley Mordaza en España, la ley Mordaza salió en súper poco tiempo. Están apurados, ni que poner ojo en eso, porque hay tanta presura para poder implementar esto. Porque Dios metió su mano y dijo no. Y ellos están desesperados. Estas son medidas desesperadas, hay que pensar muy bien qué decir y cómo decirlo. Y mantenernos unidos en el Señor. Bueno, si se dan cuenta, el problema acá es que se quiere pasar, como estábamos escuchando, una ley de tipo mordaza. ¿Qué significa una ley de tipo mordaza? Un asunto que esté o que defina odio religioso. Para que usted me entienda, significa que una iglesia, por ejemplo, que incite al odio en contra de contra la diversidad sexual, por ejemplo, contra los homosexuales o algo así, podría ser acallado. Pero el problema es que aquí entran algunas partes subjetivas de lo que es odio. Por ejemplo, si yo cito la escritura y digo que la homosexualidad, ninguno de los que se acuestan con varón o afeminados entrará al reino de los cielos, tal como está, porque la escritura dice que tenemos todos los pecadores dejar nuestros pecados y nacer de nuevo, y considera la homosexualidad como pecado. Si yo predico eso en mi iglesia, entonces estaría incitando al odio. ¿Me hago entender? Es complicadísimo. Es algo que una cosmovisión del mundo quiere imponerse sobre otra, en vez de buscar puntos de encuentros para coexistir en paz. No somos ISIS, ¿ya? Los cristianos no somos ISIS. Ellos buscan destruir, aniquilar a toda persona que piensa diferente. No. A mí me basta con que me dejen vivir en paz. A mí, a mi familia y mis hijos. Nada más. De hecho, ni siquiera quiero que el Estado me los eduque. Porque mi sueño, porque todavía mi niño es pequeño, es yo educarlo en homeschooling. ¿Me hago entender? No quiero que el gobierno me los eduque. Pero ahí viene el problema. Que no se metan, que me dejen vivir en paz. Yo soy tranquilo con mi ideología, con mis pensamientos, con mi forma de adorar a Dios, según los dictados de mi conciencia. Pero estas leyes quieren distorsionar. No sé si me hago entender. Ese es el problema. Lo que está en juego acá es la libertad de culto y la libertad de conciencia. Lo mismo que en la Edad Media. El problema, y aquí es donde cierro con esto, y quiero hacerte un llamado, mi estimado oyente, amigo evangélico, ateo, protestante, adventista, lo que sea, estimado. Tenemos que tener bien clara lo que es la libertad de conciencia, la libre expresión y la libertad de culto. En la Edad Media hubo una ideología, una cosmovisión que se unió al Estado y persiguió a todas las demás minorías, sean homosexuales, sean científicos, sean filósofos, sean protestantes, y les dio muerte. No importa la ideología, no importa la cosmovisión, el resultado va a ser el mismo. Si se pega a los poderes civiles, va a traer persecución a las minorías. La Biblia ha profetizado que la ley civil se va a unir en el futuro con ciertas ideologías, ¿ya? Nosotros sabemos que en Apocalipsis 11 habla sobre el ateísmo y hubo persecución en contra de otras ideologías religiosas como la cristiana, la protestante. Pero también es el mismo efecto. Si se pega la iglesia con el Estado, ideologías cristianas con el Estado. Aquí lo que hay que mantener separado es el poder civil de las ideologías y cosmovisiones particulares de una parte de la sociedad. El poder civil debe servir a todos y debe regular con equidad y justicia para que todos puedan recibir sus derechos, o por lo menos los derechos básicos.
En este caso, abrogamos por el derecho a libre conciencia, libre culto y libre expresión. Los dejamos hasta aquí, yo creo que ya me pasé más debido a que se me cortó el primer video. Voy a tratar de pegar los dos videos. Me dicen que se escuchaba entrecortado. Lo siento, estimados hermanos, quizás es la hora, quizás voy a tener que hacer la próxima vez una transmisión en vivo en la noche, porque debemos entender que el internet no es bueno acá en Chile. BTR te odio, porque a esta hora por lo visto baja la demanda o sea, baja la velocidad de subida, ¿cierto? Por más que no estoy subiendo en una calidad amplia. Así que los dejo, piensen, mediten en esto que les he dicho, y nos vemos en otro capítulo de Color On, por lo menos conmigo. Tenemos en tinta el seminario de música, sí, lo vamos a sacar, yo lo tengo pendiente, sé que hay que terminarlo, hermano, pero esto me ha llevado tiempo estar metido con ese video de la animación. Hay otro video que estamos terminando donde va a aparecer una entrevista con Marcelo Aranda. Queremos hacer otra entrevista, queremos que este canal se expanda, sea algo más inclusivo para ustedes, que ustedes puedan opinar. No sé si me han hecho alguna opinión, tengo que mejorar este asunto de poder transmitir, porque es muy complicado. Vamos a tratar de buscar alguna aplicación para poder transmitir mucho mejor. Pero la idea es esa. Nos vemos. Chao, chao.